Volviendo a los congresos Solvay de física y a la participación de Marie Curie en ellos, tenemos que fue un asistente asidua como miembro hasta 1930 del comité científico, del que también formaban parte inicialmente Lawrence, presidente Bill Lowen, Goldschmidt, Kamerling, Ons, Nudens, Nest, Rutherford y Warburg. Así estuvo, todos se celebraron en Bruselas. En el segundo 27-31 de octubre de 1913 dedicaron a la estructura de la materia, presentando en breve un informe sobre la ley fundamental de las transformaciones radiactivas, Curie M 1913, en el tercero Átomos y electrones, 6 de abril de 1921. En el cuarto, conductibilidad eléctrica de los metales, 24 y 28 de abril de 1924. En el quinto, electrones y fotones, 24-29 de octubre de 1927. En el que presentó un complemento al informe de Arthur H. Compton. Curie 1928. En el sexto, el magnetismo, 20-26 de octubre de 1930. En este congreso, Langevin pasó a ocupar la presidencia del comité científico. Y en el séptimo, estructura y propiedades de los núcleos atómicos, 22-29 de octubre, que se celebró en 1933, el año anterior a su fallecimiento, esta vez ya no como miembro del comité científico, sino como invitada. A la luz de las actas de estos congresos que he podido consultar, no parece que Marie Curie fuese una participante demasiado activa en las discusiones en el Congreso de 1921. Por ejemplo, solo habló una vez Curie 1923, 77, 78 tras la conferencia de Rutherford. Fue para retomar una de sus manifestaciones en el primer Congreso de 1911. Los comentarios que me propongo realizar son relativos a una de las cuestiones que han sido propuestas en el informe de M. Rutherford. Se trata de la posibilidad de que una partícula B con carga negativa sea expulsada con una velocidad considerable por el núcleo de un átomo reactivo cuya carga total es positiva. Si consideramos únicamente las fuerzas electrostáticas que se ejercen en el núcleo, la emisión de un electrón por el núcleo se puede explicar sin ninguna dificultad. El núcleo está formado por electrones y por elementos de electricidad positiva. Estos últimos probablemente bajo la forma de núcleos de hidrógeno y de partículas A, si imaginamos por ejemplo un cierto número de partículas positivas distribuidas regularmente sobre un anillo en el centro del cual se encuentran los dos electrones. Es fácil determinar la relación entre las distancias de electrones y el radio de anillo de tal manera que para uno de los electrones la repulsión domine sobre la atracción y el electrón pueda ser capturado del núcleo. Pero ahora Marie parecía darse cuenta de que ya era suficiente con el modelo del pastel de pasas y señalaba la salida de un electrón del núcleo bajo la acción de fuerzas eléctricas. Es por tanto fácil de concebir, pero un núcleo constituido por tal agrupación de elementos positivos y negativos no sabría estar en equilibrio solo bajo la acción de fuerzas eléctricas. La misma dificultad ha sido examinada en este Congreso en lo que concierne al electrón, y se ha reconocido que el equilibrio del electrón debía asegurarse mediante fuerzas cuyas naturaleza no sean electromagnética. No debe pasar desapercibido que Curie estaba diciendo esto en 1921, cuando hacía ya bastante tiempo Niels Bohr había elaborado su modelo atómico cuántico 1913, con el que comenzó a ser posible explicar fenómenos antes incomprensibles desde el punto de vista de física clásica, y sin embargo Marie Curie no hacía referencia a ese modelo cuando hablaba de la estructura nuclear, una prueba probablemente de sus limitaciones en el campo de la física teórica. Viaje a Estados Unidos. El mismo año en el que se celebró el tercer Congreso Solvay, al que me acabo de referir, Marie Curie viajó a Estados Unidos en aquella época. Un viaje como ese constituía para un científico la prueba casi definitiva de haber traspasado el dominio del mundo exclusivamente científico, penetrando en el social. El viaje que Albert Einstein llevó a cabo en olor de multitudes a Estados Unidos también en 1921 en abril, en compañía de James Weissman, para recaudar fondos para la Universidad Hebrea de Jerusalén, tiene idéntico significado. El viaje de Curie fue consecuencia en realidad de la iniciativa de una periodista estadounidense, Marie Meloney, redac redactora jefe de
Delineator, una revista femenina muy respetada y conocida, que después de haber entrevistado a Marie en París en mayo de 1920 pensó que la científica franco-polaca podía llegar a ser un modelo para el pueblo norteamericano. Missy, como se conocía a esta periodista, preguntó a Marie el precio del radio. Ante su respuesta, $100,000 el gramo, manifestó que pensaba que no habría ningún problema en convencer a millonarias estadounidenses para que aportasen la mayor parte de su suma, 10 mujeres a $10,000 cada una. Además, argumentó que si escribiesen una autobiografía podría obtener una importante cantidad de suplementaria. Este fue el origen de su autobiografía, Curie M. 1963. De regreso a Estados Unidos y con autorización de Marie, Missy puso manos a la obra, estableciendo el Marie Curie Radium Fund. A finales del año ya estaba segura de que su plan podría tener éxito, aunque no recurriendo solo a unas pocas millonarias. El éxito de la campaña publicitaria que organizó Missy fue tal que persecutió incluso en Francia. Los periódicos galos se dieron cuenta de que se tenía en su país una celebridad internacional. La fama que había adquirido inicialmente en Francia a propósito de la concesión de su primer premio Nobel no fue tan grande como para darle a su país el estatus de celebridad mundial, que, como es bien sabido, siempre reporta a quien lo detenta un respeto añadido. La revista G6 Marie Curie, antes de que G6 tomó la iniciativa de preparar una despedida digna para Marie Curie antes de que viajase a Norteamérica. El 27 de abril de 1921 se celebró una gala en la Ópera de París. En compañía de sus dos hijas, Marie embarcó en el Olympic el 4 de mayo en el propósito de permanecer 7 semanas en el Nuevo Mundo. He aquí como describió Eve Curie la llegada a Nueva York. Curie, 1960-280. Una inmensa multitud apretujada en el muelle de desembarco vigila la llegada. Los innumerables curiosos permanecían durante 5 horas de pie antes de que puedan divisar a aquella mujer que los diarios con enormes títulos califican de la bienhechora de la raza humana. Se distinguen batallones de Girl Scouts y de estudiantes, una delegación de 300 mujeres que agita sus pañuelos rosa y blanco representando a las organizaciones polacas en los Estados Unidos. Los colores brillantes de las banderas americanas, francesas, polacas flotan por encima de millares de espaldas prensadas y de rostros curiosos. El objetivo preferente del viaje, su razón de ser, la donación del gramo de radio, se llevó a cabo el 20 de mayo en la Casa Blanca. Fue entregado en un cofre de caoba forrado de plomo que pesaba 50 kilos. En el presidente Warren Gamaliel Harding, 1865-1923, pero la noche anterior tuvo lugar un suceso que revela el carácter de Marie Curie. Cuando Missy le enseñó el documento oficial de entrega del gramo de radio, Marie insistió en retocar el texto. No quedaba clara la cuestión de la propiedad. Hubo que buscar un notario para añadir una frase específica que se destinaba for free a un tramelet use of her in experimentation and the pursuit of knowledge, para que ella lo utilizara libre inmediatamente en la experimentación y búsqueda del conocimiento. No hay duda de que valoró mucho a lo largo de toda su vida aquel gramo de radio. Así, en la última carta incluida en la correspondencia publicada con Lenner, fechada el 26 de marzo de 1934, es decir, muy poco más de 3 meses antes de su muerte. Incluso la siguiente postada, Curie M. 1974-348, he escrito una resolución provisional para hacer las veces de testamento que relaciona el gramo de Ra, y he colocado con los documentos de América en un paquete sobre el cual el rojo he indicado el contenido. Todo se encuentra en el cajón del mueble de la sala de descanso, debajo de los cajones cerrados con llave, con el lugar donde está el dossier que me ha enviado Fred F. Joliot y que contiene cartas útiles. Te, te, También obligó a María a sus interlocutores estadounidenses a que se reconociese que ella podría disponer libremente del dinero que sobrase de la campaña de recaudación de fondos. Terminaría sobrando $50,000. Sin duda era una mujer que sabía lo que buscaba, y si había aceptado viajar tan lejos y pasar allí unas semanas era para conseguir lo que quería. Era una transacción comercial y no estaba dispuesta a que hubiese ninguna duda sobre las condiciones en que se realizaba. Marie cumplió con su parte del trato. Viajaban por Estados Unidos en lo que fue una larga y dura gira: Nueva York, Washington DC, Filadelfia, Pittsburgh, Chicago, Buffalo, Boston, New Haven,
New Haven y visitas a Gran Cañón y a las cataratas del Niágara. Recibieron honores de todo tipo y cuando hoy leemos algunas de las frases que pronunció, nos damos cuenta de que no solo sabía lo que quería, sino también cómo impresionar a sus audiencias. Solía, por ejemplo, recordar las precarias condiciones en las que había tenido que descubrir el radio. Así en el discurso que pronunció al recibir la medalla William Gibbs en la American Chemical Society manifestó, citado por Rogue 1997: voy a mostrarles ahora las imágenes de mi primer laboratorio, que era muy pobre y primitivo. Las condiciones de trabajo son mejores en mi nuevo laboratorio y creo que mejorarán a más aún después del interés que su país ha mostrado generosamente por mí. Pronto veremos en una de sus visitas a Madrid. Hizo lo mismo. Es asimismo interesante señalar que Marie Curie aprovechó su viaje para establecer relaciones con personas estadounidenses, relaciones con las industrias del radio. En Pittsburgh, por ejemplo, visitó una fábrica en la que se producía radio. Su colega Bertram Borden Boltwood, con quien ya nos hemos encontrado en el capítulo precedente, nos ha dejado un interesante retrato de la descubridora del radio y el polonio. Durante aquel viaje, el 14 de julio, Volgun incluía una de sus frecuentes cartas de Rutherford el siguiente pasaje: vi a la Madame primero en un almuerzo dado en su honor en Nueva York, poco después de que llegase. Después la vi de nuevo en New Haven, cuando vino para el Comencent Kovarik, y no la tuvimos durante un par de horas en Sloan Laboratory. Me vi agradablemente sorprendido de encontrar que estaba bastante interesada en asuntos científicos y de un humor extrañamente amigable, aunque estuvo poco del tiempo que permaneció aquí en una pobre condición física y al borde de un colapso. Ha aprendido mucho inglés desde que la vi en Bruselas y se defiende bastante bien en una conversación. Ciertamente ha realizado una buena limpieza aquí y se volvió con un gramo de radio y una bastante apañada cantidad de miles de dólares. Pero sentí lástima por la pobre vieja chica. Era claramente una patética figura. Fue muy modesta y no pretenciosa, y parecía asustada todo el follón que la gente montó aquí. El 28 de junio, Marie y sus hijas abordaban de nuevo el Olympic para regresar a Francia. Volverían una segunda vez a Estados Unidos en octubre de 1929 para recibir unas de manos del presidente de Herbert Hoover $53,460 destinados a la creación. Así ya como está caliente. El 28 de junio, Marie y sus hijas abordaron de nuevo el Olympic para regresar a Francia y volverían una segunda vez a Estados Unidos en octubre de 1929 para recibir de manos del presidente Herbert Hoover $53,460 destinados a la creación del Instituto de Radio de Varsovia, ofrecidos por ciudadanos estadounidenses en una campaña que de nuevo preparó su amiga la periodista Missy. La construcción de este instituto, uno de los sueños de Marie, comenzó en 1925 cuando ella misma puso la primera piedra y se dilató hasta 1932, año en que se inauguró oficialmente. Todavía continúa funcionando en la actualidad en la calle Wewesłack bajo el nombre de Centro del Cáncer de María Sklodowska Curie, Instituto de Oncología. Aunque no me es posible ocuparme de este tema, quiero dejar constado de que Marie Curie no volvió a su patria natal y que continuó a lo largo de toda su vida esforzándose por ayudar. A modo de ejemplo, en los archivos que contienen los papeles de Rutherford se encuentran dos cartas en las que Curie solicitaba la colaboración de Rutherford para asuntos polacos. En la primera, databa el 13 de enero de 1914, para obtener una subversión de la Fundación Solvay para el Laboratorio de Radiología, abierto recientemente a Varsovia y dirigido por Dice y Weinstein. El laboratorio había sido fundado por recursos privados de la Sociedad Científica de Varsovia, y Marie alertaba a su colega de que sin duda se sabrá que en razón de la institución política en Rusia las carreras científicas están cerradas en los sabios polacos. La segunda carta, fechada el 29 de diciembre de 1933, se refería al posible establecimiento de colaboración entre Polonia y el Academic Society Council británico, fundado por ayudar a científicos desplazados de sus países por motivos políticos. Marie Curie en Madrid, 1919-1931. La celebración mundial que alcanzó Marie Curie encontró también eco en España. Ya me he referido, capítulo 2, al hecho de que en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid se encuentra uno de los primeros electrones de cuarzo piezoeléctrico para estudiar fenómenos reactivos. En 1903 se creó en Madrid, por iniciativa de José Muñoz del Castillo, 1850-1926, catedrático en la Universidad Central, un laboratorio dedicado al estudio de la reactividad. Este laboratorio consistía en
un nuevo departamento perteneciente a las dos cátedras de las que Muñoz del Castillo era particular. El laboratorio fue adquirido importancia en 1907, pasó a ser laboratorio independiente y en 1911 elaboró a la categoría del instituto bajo la dirección de Muñoz del Castillo. Se comenzó a publicar un boletín con el objeto de dar cuenta de las investigaciones y trabajos sobre radiactividad realizados en España y sobre las actividades realizadas en el laboratorio. El primer número de ese boletín de laboratorio de reactividad apareció con fecha de enero de 1909. Aparte de esta forma en que se manifestó la obra de Marie Curie en España, hay otra más personal. Los viajes que realizó a España, me refiero en primer lugar a la visita que hizo en compañía de su hija Irene a Madrid en 1919 para participar en el primer Congreso Nacional de Medicina, celebrado entre el 20 y el 28 de abril, proyectado desde hacía mucho tiempo. Este congreso había sufrido dos aplazamientos. El filósofo José Gómez Ocaña, 1860-1919, fue el presidente de la comisión organizadora. El interés de esta visita se encuentra en primer lugar en el significativo hecho de que Marie Curie fuese invitada a un congreso de medicina, una circunstancia que muestra con gran claridad la importancia que, como ya vimos, se daba la admisión médica de la radioactividad y el papel que se asignaba a Marie en tal dimensión, más aún cuando todavía estaba fresco el recuerdo de su actuación durante la Gran Guerra. Por otro lado, se da la circunstancia episódica, si se quiere, pero enormemente atractiva de que Gregorio Marañón, 1887-1960, escribió dos artículos periodísticos en el Liberal informando del Congreso y glosando al mismo tiempo la figura de la descubridora del radio. Y Marañón no desaprovechó la oportunidad. Sus líneas, en las que, por supuesto, no faltan exageraciones, nos permiten recuperar el ambiente que rodeó aquel Congreso y la impresión que Marie Curie produjo en el que más tarde sería tan célebre médico español. El 21 de abril, Marañón, 1919, informaba a los lectores el Liberal de los términos siguientes: la inauguración del Congreso ha sido verdaderamente solemne. La sala, los polacos, hasta el remoto paraíso henchidos de congresistas, el escenario convertido en estrado, adornado de las tapices únicas del palacio, el rey en la mesa presidencial, rodeado de los uniformes relucientes de su séquito, de los sabios extranjeros, muchos de ellos vestidos todavía la ropa de la guerra, de los catedráticos embutidos en su toga amarillenta, de las más altas representantes de la medicina española, muchas luces, mucho calor, mucho entusiasmo. En aquel escenario hablaron Gómez Ocaña y el alcalde de Madrid, el ministro de la Gobernación y el rey, pero ha habido un momento lleno de emoción, continuaba Marañón, que hará inolvidable este acto. Cuando el rey ha concedido la palabra a Madame Curie y en nombre de la Universidad de París, se ha levantado de su asiento esta mujer gloriosa, quizás la más alta cima de la ciencia contemporánea, orgullo de Francia, de la raza latina y del mundo entero, delgada y pálida, vestida de negro y sin un solo adorno, todavía de un sombrerillo breve. Al ponerse en pie ha oscurecido todos los esplendores del teatro con la doble gloria que la circunda, la del hombre inmortal que compartió con ella la vida y la fiebre de la investigación y la de su propia obra, en la que el culto santo al compañero del trabajo ha hecho el milagro de proseguir sin solución de continuidad aparente todo el empuje de labor común. Y más adelante concluía: los médicos de España saben que entre ellos, que ha salido del reposo de su laboratorio para estar unas horas con ellos, esta mujer sublime a quien rodea la gratitud y la veneración de la humanidad entera. En su segundo artículo, Marañón, 1919, se ocupa de las conferencias que, dentro de las actividades del Congreso y sobre las radiaciones de radioelementos y la técnica de su empleo, pronunció Marie el día 22. El manuscrito de textos de esta conferencia se encuentra entre los documentos de Marie Curie depositados en la Biblioteca Nacional de París. Eh, NF 1800, 18394, 1664. De forma breve ha sido citado por Roque, 1977, 274. De nuevo merece la pena citar in extenso la auditoría prosa marañoniana. El éxito y el interés del Congreso ha culminado en la conferencia que ayer tarde dio en San Carlos Madame Curie, mientras el vasto anfiteatro se iba llenando de médicos y el hombre de ciencia, de mujeres, no tantas como deberían haber ido. La gran investigadora, ayudada por su
hija disponía aquí y allá sus aparatos, con esa ligera seguridad de que da el uso cotidiano de las técnicas. Al fin se ha hecho el silencio. El doctor Recancens ha presentado a la conferencia con unas frases un poco largas, llenas de respeto y admiración, y sin preámbulo alguno ha comenzado su lección Madame Curie. Sus palabras seguras y precisas han ido exponiendo toda la historia, las propiedades y las aplicaciones de radio de los Curie, de los cuerpos análogos, todo un mundo de maravillosos misterios, de cosas ignotas que en sus labios parecen tan sencillos, que han consumido su vida y de la de su compañero muerto en una pugna diaria con lo desconocido. Pocas veces la ciencia pura habrá despertado en un auditorio tan numeroso y heterogéneo tanta expectación. Ni una sílaba se perdía, ni un movimiento de sus manos, manejando los tubos llenos de metal extraordinario. Ha hablado cerca de 2 horas, sin fatiga, sin emoción, como si expresara en voz alta y en la soledad de sus meditaciones. De vez en cuando un experimento de apariencia fantástica, ilustrada de narración, seguida de su hija, deslizada entre los aparatos, su figura en la que el genio y la austeridad han ido desvaneciendo el sexo, para continuar después en pie detrás de la mesa, su discurso con las manos cruzadas o prendidas en la cadena de oro que como único adorno prende de su cuello. Al final ha tenido a proyectar 2 fotografías que han comentado con la voz por un instante turbada. Representa la fachada y el interior de un pequeño pabellón de madera. Por fuera del interior de un pequeño pabellón de madera, por fuera parece la barricada de una feria, por dentro el taller de unos obreros pobres, unas mesas y unos bancos de tablas y unos pocos aparatos mezquinos, pues allí han trabajado ellos durante los primeros años de lucha, cuando nadie les comprendía ni les ayudaba, cuando solo les tenía la fe. Toda la obra fundamental de radio ha salido de allí, y ahora la directora del soberbio instituto de radio nos lo muestra llena de orgullo y de emoción, para que aprendamos todos y seguramente los españoles que la ciencia lo hacen los hombres, donde sea, en una buhardilla, cuando tienen el genio investigador y no los laboratorios por ricos que se construyan y se doten. Casi tan interesante como la insigne oradora resultaba la observación del público. Nunca han henchido el anfiteatro de San Carlos una multitud tan grande, tan llena de respeto. A un lado, en sillones rojos, estaban el decano, el rector, el presidente del Congreso y la reina Cristina, que no distraía un punto de Madame Curie la fina atención de sus impertinentes. En un rincón, un grupo de monjas escuchaban también, llenas de asombro, a esta santa fecunda de una religión que ellas desconocen, que en lugar de contemplar a Dios, le arrancan sus secretos y los reparte entre los hombres. Exagerada, tópica y en ocasiones conducente al error, como en lo que se refiere a que no importan tanto las instalaciones, sino el científico. Nos aparece hoy con razón la prosa de Marañón, pero de lo que no hay duda es en que Marie Curie suscitaba ese tipo de reacciones. Se había convertido en una santa laica de la ciencia, la santa de la ciencia por antonomasia. Marie Curie volvió 2 veces más a Madrid, la primera vez en abril de 1931, invitada por la Nueva República, como mencionaba Irene Curie en un texto que cite con anterioridad en este mismo capítulo. Recordemos, no obstante, los párrafos relevantes con la cuestión de que estoy tratando ahora. Mi madre admiró mucho la Revolución Española, en parte por simpatía hacia el progreso social, pero también porque aquella revolución se hizo sin violencia. Vaya por España en abril de 1931, invitada por el gobierno republicano, y me escribió: el ambiente que vemos en la joven república es de alegría y emociona ver qué confianza tiene el porvenir de los jóvenes y muchos de los mayores. Deseo muy sinceramente que no sufran demasiadas decepciones. Como sabemos, sus deseos no se cumplirían, pero ella mostró la naturaleza de sus ideas políticas con que la visita que realizó acompañada por su hija Eve, y durante la cual pronunció el 23 de abril una conferencia de residencia de estudiantes de Madrid titulada La radioactividad y la evolución de la ciencia, Curie 1932. En la correspondencia publicada entre Marie Curie e Irene Curie aparecían algunas cartas que aquella escribió desde Madrid y Granada a su hija, constituyendo magníficas acusaciones de adentrarse, aunque sea solo un poco en la superficie, en aspectos
habitualmente escondidos de su personalidad. Citaré de ellas Curie M. La primera carta está fechada desde Madrid el 22 de abril. Hemos realizado un buen viaje de París a Madrid en un tren confortable. En la frontera, una lluvia continua nos ha impedido disfrutar de la belleza del paisaje. Solamente más allá de los primeros mejoró el tiempo. Hemos encontrado distracción de la compañía de M. Blas Cadrera y de un amigo suyo que ha hecho numerosos viajes alrededor del mundo en Zeppelin. Podría tratarse del militar y el aeronauta Emilio Herrera, lo que siempre es interesante. Llegados a Madrid recibimos en la estación por un amable grupo de personas y un magnífico ramo de claveles rojos. Caemos en nuestros alojamientos de la residencia de señoritas en donde estábamos heladas, frigorífies, porque la calefacción se ha apagado. Eve se contará la batalla por recuperar la susodicha calefacción. Te escribo al lado de un radiador tibio sin tiritar y espero que esta noche el frío no me impida dormir y no me producirá pesadillas como la noche pasada. Hemos tenido la jornada soleada soberbia, programa, almuerzos en casa de M. Cabrera, gentes y comida excelentes, visita a sociedad donde era mi confesión de mañana, películas y fotografías de nosotras visitando el nuevo laboratorio de Cabrera, el Instituto Nacional de Física y Química, muy interesante, dos tours a la ciudad en automóvil muy agradable, es todo bastante fatigoso. Ah, sí, también una visita a la casa del embajador de Francia y una llamada telefónica con el ministro. Esto es el embajador de Polonia. Hemos tenido invitaciones y Eve hizo su conquista, como siempre. En cuanto a las conferencias, Dios proveerá acaso me ocupe de las mañanas por la mañana. El día siguiente, el 24, volví a escribir a Irene. Fue en esta carta en la que Marie Curie se refirió a los ya citados sentimientos de alegría y esperanza que vio en Madrid. Con respecto a la Segunda República, también informaba que su hija el 26 irían a Toledo y el que el 27 puntuarían hacia Granada en automóvil y desde allí escribiría de nuevo a Irene el día 30. Es un viaje muy interesante, pero como los arreglos han sido tomados por el gobierno de la República Española, posee un carácter oficial que tiene ventajas e inconvenientes. Lo que me interesa sobre todo son las conversaciones con las republicanas y el entusiasmo que tiene por renovar el país. Ojalá puedan tener éxito. Granada es una ciudad con una situación magnífica y los palacios árabes son muy bellos. Esta mañana iremos hacia la costa del sur y dormiremos en Almería, en donde el barco que nos llevó a Brasil hace, creo, escala. Volveremos por Barcelona y si no sucede nada imprevisto tomaremos el rápido que llega a París el lunes por la mañana a las 9:30. Nuestro itinerario desde aquí es Málaga, Armenia, Murcia, Alicante, Valencia, Barcelona. ¿Acaso tengáis noticias nuestras a través de los periódicos? Ayer fui fotografiada para la prensa, creo, en la Alhambra, y había también un cortejo de estudiantes que ha invadido el lugar en el que me he encontrado para saludarme y fotografiarme. De la tercera visita de Marie Curie a Madrid me ocuparé del final del presente capítulo. Marie Curie y Albert Einstein. Muy difícil encontrar algún apartado de la física de la primera mitad de nuestro siglo y alguno de sus grandes protagonistas en el que no parezca alguna conexión con Albert Einstein. El caso de Marie Curie no fue una excepción, y puesto que estoy abordando ahora algunos aspectos de su dimensión social y humana, me ocuparé brevemente de las relaciones que mantuvieron estos dos grandes físicos. La primera vez que Curie y Einstein coincidieron fue, por la que sabemos, durante el primer Congreso Solvay de Física, que se celebró, recordemos, entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre de 1911. Según Carl Selling, 1968, 157 y 158, su inteligencia despierta y su amor a la justicia impresionaron a Einstein, pero también existen otros documentos más directos en los que Einstein se refirió a la impresión que había obtenido de Marie Curie durante el Congreso y en la que aprovechaba para referirse al penoso asunto. Curie-Langevin, que por cierto acaparó las noticias en la prensa, dedicó a la reunión así: el 7 de noviembre, esto es a menos de una semana del término del Congreso, Einstein escribía desde Praga a su amigo Heinrich Sager, 1874-1957, entonces director del Instituto Fisiológico de Facultad de Medicina de Veterinaria de Zurich. He regresado la noche pasada de Bruselas, en donde pasé mucho tiempo con Perrin, Langevin y Madame Curie, quedando encantado con esta gente. La última incluso prometió visitarnos con sus hijas. La horrorosa historia que ha sido difundida en los periódicos no tiene sentido. Apareció la noticia sobre Affair Curie Langevin de Bruselas el 5 de noviembre. Se sabe desde hace algún tiempo que Langevin
desea divorciarse. Si quiere a M. Curie y ella le quiere a él, no necesitan escaparse, ya que tienen abundantes oportunidades de encontrarse en París, pero no saquen en absoluto la impresión de que existe algo especial entre los dos. Más bien, encontré a los tres unidos por una agradable e inocente relación. Asimismo, no creo que M. Curie ambicione poder o que esté hambrienta de lo que sea. Es una persona honesta, sin pretensiones, con más responsabilidades y cargas de las que puede llevar. Posee una inteligencia chispeante, pero a pesar de su apasionada naturaleza, no es lo suficientemente atractiva como para representar un peligro para nadie. Pero entonces, y desde abril de aquel mismo año, Einstein ocupaba la cátedra de física de la Universidad Alemana de Praga. Muy poco después, sin embargo, algunos colegas y amigos suyos de Zurich comenzaron a impulsar la idea de que el creador de la relatividad abandonase Praga por una cátedra en el Politécnico de Zurich. Peter Weiss, 1865-1940, gran experto en paramagnetismo y ferromagnetismo, tuvo la idea de dirigirse a dos de los científicos más conocidos y respetados del momento para saber qué opinaban de Einstein, con la intención de incluir sus respuestas en el informe que finalmente debería llegar al Departamento Federal del Interior suizo. Los científicos elegidos fueron Henry Packard y Marie Curie. He aquí lo que está escrito, lo que este escribió el 17 de noviembre de 1911, citada en Seig 1968-164.